Justo que me pegué entendí que el discipulado era un estilo de vida. En ningún momento me dijo, vamos a abrir la Biblia para que en este... No, él me lo enseñó. Y me asustó para que lo entienda. Así como ha hecho otras cosas conmigo, y ahí entendí. Pero entonces, vamos a hacer un poco de memoria. El pastor recién decía, un discípulo que no hace discípulo no es discípulo, es lo mismo que yo dije. Ahora, un discípulo era un aprendiz. Con una característica más, un aprendiz que se esfuerza, un aprendiz que tiene iniciativa de pensamiento. ¿Por qué tiene que tener iniciativa? Porque cuando una persona no tiene iniciativa, siempre busca un culpable. Por ejemplo, vino una persona y nos dijo a Adri y a mí, me está pasando esto, ¿qué tengo que hacer? Nosotros estábamos tentados por decirle lo que tenía que hacer, porque fuimos formados donde hay que decirle lo que tiene que hacer, y porque la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero en ese momento le dijimos, ¿cuál es tu problema? Bien, tenés que hacer lo que Dios te diga que tenés que hacer. Y entonces, ¿qué hago? Estas son las opciones, la decisión es tuya, pero ¿cuál de todas me conviene? Adri y yo nos decidimos orar, y nada más que orar, y esa persona tomó una decisión, hoy está viviendo libre, sirviendo al Señor, disfrutando la vida. Si nosotros le hubiéramos dicho lo que tiene que hacer, hubiera habido un culpable, no un consejero. Y qué diferencia, ¿no? Porque si yo le digo lo que tiene que hacer y le va mal, me hago cargo, o me culpan. Y si yo le digo lo que tiene que hacer y le va bien, quizás ni me lo agradece. Pero si yo le digo, Señor, yo no sé lo que fulana tiene que hacer, pero vos sí, ¿podés guiarle? Y nosotros tenemos una particularidad que a veces no utilizamos. El Espíritu Santo nos guía en todas las cosas. No en algunas, en todas. ¿Cuándo? Cuando nos dejamos controlar por Dios, tomamos la palabra de Dios, dejamos que Dios abra nuestro entendimiento, nos revele su gracia, nos muestre, nos abra el entendimiento. Si no le gusta la palabra revelación, utilice la iluminación. Usted está todo oscuro, se le prende la luz. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando hacemos discípulos. Ahora, pensando un discípulo se puede definir como una persona que pone su fe en Cristo. Se identifica como un seguidor, ¿de quién? De Cristo. Y después es miembro de la iglesia, definitivamente. Para que no quede cortado, yo creo definitivamente que una persona tiene que ser miembro de la iglesia, tiene que bautizarse y demás. Pero primero se tiene que definir a dónde va a colocar su fe. La fe tiene que ser colocada en el autor y consumador de la fe. La fe tiene que ser colocada en Jesucristo, no en tal o cual denominación. Es interesante cuando nos juntamos los pastores, hay 4 pastores y hay 17 opiniones diferentes. Y todos tienen sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Porque hasta los pentecostales tienen sana doctrina, los testigos de Jehová, los mormones. Entonces, la sana doctrina es cuando coloco mi fe en Jesucristo como el único suficiente Salvador, porque es el autor de la vida. Cuando la persona coloca su fe en Cristo, automáticamente se va a identificar con Cristo y le va a seguir. ¿Por qué? Porque el identificarme con Él es seguirle, y el seguirle, la consecuencia es servirle. Yo no puedo imponer que sirvan, yo puedo dar la oportunidad que sirvan. Todos los que estamos acá, sin excepción, si somos salvos, tenemos dones y tenemos talentos. Si no los usamos, durante bastante tiempo estaba yendo a la piscina, y porque el médico me mandó por la columna, pero tengo otro problema que no me deja ir a la piscina, es una mezcla rara mi enfermedad, pero no importa. Voy a la piscina y resulta que había unas señoras que más o menos fueron contemporáneas de Abraham. Entonces llegaban a la piscina, pero cuando se metían al agua parecían sirenas. Y yo las veía caminar por fuera y dije, no, si son hermanas de Abraham, yo por lo menos tengo que estar con la fuerza de Caleb. Entonces traté de seguir su ritmo. Claro, traté de seguir su ritmo en la piscina. Llegaba casi... No pude. Pero traté de imitar su entusiasmo. Y cuando estaba ahí pensé, si estas mujeres le ponen todo ese entusiasmo a esto, ¿por qué yo no le pongo todo el entusiasmo a lo que tengo?
porque las imité, me esforcé, quise ser como las señoras mayores y otro señor que nadaba 45 minutos, así terminé y no voy más a la piscina, pero bueno. Pero entonces me identifiqué y fue la consecuencia. ¿Saben que nosotros todos fuimos llamados por Dios para servirle? Y Dios dice, si alguno me sirve, es honrado por mi Padre. Y cuando pienso en servicio, no es solamente aquí el domingo, es 24/7, porque Dios me tiene por fiel y Él me coloca en el ministerio. Entonces, me identifico con Cristo, le sigo, le sirvo y definitivamente busco una iglesia donde voy a ser miembro, con todas las características que ustedes conocen, y decido de todo corazón someterme a Cristo, dedicar mi vida a la obediencia a Cristo y a la voluntad de Dios. ¿Por qué hice énfasis Cristo y Cristo? Porque al que voy a servir es a Cristo y la voluntad que voy a tener es la de Cristo. Entonces, he estado siendo miembro de diferentes iglesias y sirviendo en diferentes iglesias y siempre entendí algo. La cabeza es Cristo, pero hay autoridades a las cuales yo voy a respetar. ¿Por qué? Porque la sumisión es la actitud de una persona que puede liderar. El que no sabe estar abajo nunca va a estar arriba. Y le voy a compartir algunas características de un discípulo. Mateo capítulo 16. Ninguno de los versículos que yo estoy diciendo son ignorados por ustedes. Versículo 24. La Escritura describe a un discípulo como alguien que se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue. Y fíjense, ¿lo tienen conmigo? ¿Quién me lo lee? 16:24. Dije 26 primero, sí. Se me chipoteó. Sí, por favor. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Niéguese, tome y siga. Niéguese, tome y siga. Ahora, ir en pos de Él. No voy adelante, no voy tratando de, sino voy siguiendo sus pisadas. Qué interesante, porque la Biblia dice que Él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y seguimos las pisadas del Maestro, con la única diferencia es que el Maestro vive en mí y me va guiando. Pero la primera palabra interesante es negarse. Ahora, alguien me dijo una vez, usted sí que tiene una cruz diaria con su salud. Eso no es cruz. La enfermedad es un privilegio que me lleva a conocer a Dios. Salvo que sea un quejoso. Pero los que estamos con algún problemita de salud sabemos perfectamente lo que la Biblia dice. Romanos capítulo 5 dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, pero que me tengo que gozar aún en las tribulaciones. Sí, en los momentos difíciles, porque cuando no doy más, le toca a Dios. Entonces no tiene nada que ver con enfermedad, no tiene nada que ver con los problemas que vivís cada día, no tiene nada que ver con que tu suegra se fue a tu casa a vivir. No, eso no es la cruz. Eso no es negarse. Negarse es abstenerse por amor. El apóstol Pablo da un principio muy lindo en Tesalonicenses donde dice, absteneos de toda especie de mal. La palabra especie es la palabra apariencia. Entonces, hay veces donde yo me voy a abstener de cosas, no porque me vayan a hacer mal a mí, sino porque le van a hacer mal a usted. Porque a mí puede ser que no me hagan nada. Les voy a dar un ejemplo. Mi ciudadanía está en los cielos, pero también está en Argentina y también está en Costa Rica. Pero cuando voy a Argentina y voy a participar la cena del Señor, ¿con qué creen que se hace? Con vino. ¡Qué terrible! ¡Qué pecado! Herejes y les echo agua bendita y les prendo fuego. No. ¿Saben qué hago? Yo no tomo, nunca, desde que conocí al Señor, entendí que no quiero tomar alcohol. Pero entonces, como Dios no me mandó a juzgar, y por una cuestión cultural usan vino, y les aseguro que el vino a la mañana, en la cena del Señor, te queda todo, ¡ay! Porque es vino fuerte. ¿Saben qué hago? Podría ser teológicamente ponerme a discutir los principios. No puedo hacer eso. Puedo decir, Señor, sabes que yo no tomo, pero son mis hermanos, están haciendo la cena del Señor. La gloria es tuya,
me voy a abstener de lo que creo, porque no es un principio fundamental, y participo, agradezco a Dios, me callo la boca y no traigo discordia. Qué fácil que es negarme, claro. Y así podría pensar en un montón de cosas, pero es abstenerme de cosas. Tal vez cuando nosotros salimos para Costa Rica, mi suegra todavía estaba con nosotros, no se había ido al cielo, mi mamá y mis hermanos estaban ahí, mis nenas eran niñas, siguen siendo niñas, ahí está la más chiquita. Podríamos haber pensado, bueno, vamos a esperar que mi suegra muera, que mi mamá muera, y después nos vamos. No, entregamos ese derecho al Señor. Imagínense, mi mamá va a cumplir 100 años. Me va a enterrar a mí la viejita. Todavía está. Entonces, ¿qué? Entregamos ese derecho al Señor. Así que me niego, tomo la cruz, que es identificarme con Cristo, y entonces le sigo. Cuando me identifico con Cristo, empiezo a interactuar de la manera que Cristo me identifica. Y se lo resumo de esta manera. Tomo la cruz, me identifico con Cristo. Amén. Le sigo, empiezo a servir a Cristo, y después todo lo que hago es seguirle, siguiendo los pasos del Maestro. Así que un discípulo es aquel que, 3 palabras, se niega, toma y le sigue. Yo no sé qué cosas, pero en algún momento usted va a tener que decir esto no. Y en la época que estamos viviendo, la única manera de defender nuestra familia no es peleándose con nadie, es mostrando que funciona. Yo pongo esta foto, no me peleo con nadie, pero es una agresión para muchos. Qué interesante, doña Vilma, porque usted tuvo que decir hoy hermanos y hermanas, cuando antes decíamos hermanos y estaba bien, pero ahora por una cuestión cultural, hermanos y hermanas, para que nadie se ofenda. Yo necesito defender lo que Dios creó sin atacar a nadie. Pero lo segundo, un discípulo es alguien que sirve a otros. Mateo capítulo 20. Y hay todo un principio de liderazgo, pero voy a leer algunos versículos nada más. Y el Señor Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Es lamentable, y lo digo acá porque Pablo es mi amigo y sé cómo es. Él no es Señor, Él es siervo. Pero conozco colegas que son los señores de la iglesia y no los siervos de la iglesia. Ese no es el ejemplo de Jesús. Cuando yo veo a Jesús, lo veo dando de comer a los pobres o a los necesitados, lo veo teniendo compasión, lo veo lavando los pies sin necesidad. En Mateo dice, versículo 25, entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Enfático. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y acuérdense, lavó los pies, alimentó, pero siempre sirvió. El Señor no solo es mi Señor, es mi amigo y es mi ejemplo a seguir. Y Él me sirve continuamente. ¿Saben qué está haciendo Jesús en este momento? Orando por mí. Juan 17 oró por mí acá y ahora está orando por mí allá. Me está sirviendo a través de la oración. Pero ¿cómo servimos a las personas? No tenemos tiempo ahora, pero fíjense la cantidad de unos a otros que hay. Amaos unos a otros, la difícil, soportaos unos a otros, perdonarse unos a otros, servirse unos a otros. ¿Cuál es su necesidad? El cristianismo verdadero, el cristianismo real, es aquel que suple necesidades. Nosotros podemos ser la respuesta de la oración, porque yo veo que Marvin tiene una necesidad y yo sé que la tiene, y entonces, Melvin tiene una necesidad, yo sé que la tiene y yo tengo para darle y yo la suplo. Oración contestada, porque Dios usa a su pueblo para suplir las necesidades de su obra. Entonces puedo servir de diferentes maneras, no solamente orando, sino estando presente. A veces puedo servir en una persona necesitada simplemente estando al lado de su familia. Ahora, el discípulo es alguien que tiene un amor supremo para Cristo. Lucas capítulo 14.
y este principio lo vemos en todos lados. No puedo servir a quien no ama, a quien no amo. Lucas 14, versículo 25 al 27. Es la misma idea que la anterior, pero vamos a leerlo en un contexto diferente. En el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Y piensen en esto, grandes multitudes, por eso busqué esta parte del pasaje. Nosotros hemos sido formados donde pensamos que la cantidad de personas es éxito. Y no hay éxito en una iglesia, organización, ni nada cuando hay muchas personas. Eso déjalo para una empresa. El éxito está en vidas transformadas. Pero mucha gente le seguía. Y Jesús hubiera podido ponerse en Señor. Sin embargo, dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y viene el mismo versículo después. ¿Por qué? Porque amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y ese es el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo les dejo un nuevo mandamiento, dijo el Señor. Que se amen unos a otros. ¿Y cómo? Como yo les amo. Y la única manera de poder hacer esto es amando a Dios. Pero como a mí, no sé a usted, a mí me cuesta amar, Dios colocó su amor en mi vida. Y con el amor que Él me amó, así le puedo amar. Con el amor que Él me amó, así lo puedo amar a usted. Porque claro, el primer mandamiento está, el segundo mandamiento está, pero el amar como Él ama es un amor que tiene que ser sincero y sacrificial. Entonces tengo que tener un día en el cual le digo, Señor, no solo quiero cantar que te amo, quiero mostrar que te amo. Así que lo primero, se niega. Lo segundo, sirve. Lo tercero, ama. Lo cuarto, las otras personas sabrán que es un discípulo, porque tiene amor. Ustedes se acuerdan, para no citar el pasaje, en Juan 13, cuando el Señor le lava los pies. En Juan 14 está la morada del Espíritu Santo viniendo a vivir en nuestra vida. En Juan capítulo 15 dice que tenemos que llevar fruto y se refiere al fruto del Espíritu Santo. Pero en un momento nos dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Cuando yo amo a Dios, sus mandamientos no son gravosos, van a ser algo natural. Y el Señor Jesús en ese contexto le dice, ustedes ya no son más mis siervos, ustedes son mis amigos. Abraham fue llamado amigo de Dios. Ahora, ¿qué incoherencia? ¿Cómo? ¿Es mi amigo pero es Dios? Sí, porque un amigo es aquel que está dispuesto a dar la vida por otro. Un amigo es aquel que en los momentos difíciles está. Si algo Adri y yo valoramos muchísimo es la amistad. Y Pablo y Marielos han estado con nosotros en diferentes etapas de nuestra vida muy difíciles, pero ahí estuvieron. ¿Haciendo qué? A veces nada, pero estaban ahí. ¿Por qué? Porque son amigos. Y Jesús es mi amigo y aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Ahora, todo el mundo tiene que saber que soy amigo de Jesús. Cuando soy amigo de Jesús, ¿tendré a alguien que no me quiera? Y posiblemente sí, pero tengo la característica que soy amigo de Jesús. Y en todo momento y en todo lugar tengo que mostrar que Cristo vive en mí. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor unos con otros. Entonces, pensemos, hacer discípulos se puede definir como el proceso en el cual una persona ponía su fe ¿dónde? ¿O en quién? En Cristo. En Cristo, no en otra cosa, pone su fe en Cristo, conoce a Cristo. Una vez que conoce a Cristo, toma a otras personas y las lleva al conocimiento de Cristo. Una vez que las lleva al conocimiento de Cristo, porque Él conoce a Cristo, les empieza a mostrar que la única alternativa de vida es vivir al estilo de Jesús. Así que en el discipulado lo que yo tengo que hacer es guiar a las personas a la fe y a la sumisión a Cristo. A la fe y a la sumisión a Cristo. Cuando pensamos en la fe, no es solamente pensar en salvación. La fe es la forma de vivir de un cristiano, porque el justo vive por fe. Es como la gracia de Dios, que me salva, me sostiene, me santifica, me sana, hace lo que quiere. ¿Por qué?
porque es la que me enseña a vivir diferente. Así que el primer paso con un discípulo lo guío a la fe y lo guío a la sumisión. Después, cuando lo estoy enseñando, lo voy a incorporar a la iglesia de Cristo y a la iglesia donde yo me congrego. ¿Por qué? Porque va a querer tener lo que yo tengo y ir donde yo voy. Y cuando ve el ejemplo, lo estoy guiando a una vida de obediencia a la voluntad de Dios. ¿Saben por qué mucha gente hoy no quiere seguir la vida cristiana? Porque hay muchos que hablan de Cristo, pero en los momentos difíciles no queda nada. Si mi fe no es probada, ¿cómo voy a saber si es genuina? Y tenemos diferentes ejemplos en la Biblia de personas que han sido probadas por su fe y no quedó nada. Y otros, genuina. Ahora pensemos también, gente probada por su fe, Abraham, el padre de la fe. Pero si miramos para atrás, algunas características negativas de Abraham, porque Dios no esconde nada, dejó su esposa con otro, mintió, pero es el padre de la fe, porque en el momento más difícil estuvo dispuesto a decir, Señor, acá estoy, y entregó lo más preciado, su propio hijo. Entonces, no quiere decir que no vamos a fallar en más de una oportunidad, quiere decir que nuestra fe va a ser probada para que quede como el oro y sea genuina. No podemos pensar que guiarles a la fe es cuando reciben a Cristo y ahí se terminó la historia. El Señor nos dejó un mandato claro, es evangelismo y discipulado. Si solamente hay evangelismo, traigo niños al mundo y no los alimento, sería un desastre. Pero si solamente empiezo a pensar, enseñarles, pero no hay discipulado, tengo un montón de personas con la cabeza llena, pero el corazón no transformado. Entonces es evangelismo y discipulado. Tengo que pensar en lo que Dios piensa. Y el evangelismo y el discipulado es como un bote. Si yo remo de un solo lado, doy vuelta. Tengo que evangelismo, evangelismo y discipulado. Y les voy enseñando todo el consejo de Dios. Por eso, el discipulado, la idea original es hacer discípulos transfiriendo vida. Y es lo que vemos en la Biblia. No es transmitir un conocimiento, no es transmitir información, es transmitir vida. Aquí varios de ustedes son maestros de escuela dominical. Cada niño que tienen, cada adulto que tienen, ustedes lo tienen 1 hora por domingo o 2 horas un sábado. Pero el impacto que podemos hacer tiene que perdurar por la eternidad. He visto jóvenes que pasé tiempo con ellos y hoy son pastores, hoy son misioneros, otros no, pero bueno, la obra es de Dios. Ahora, el discípulo es más que llegar a saber lo que el maestro sabe, es llegar a ser como el maestro. Pablo dice en 1 Corintios 11, sean imitadores de mí, ¿cómo qué? ¡Wow! ¡Qué difícil! Me tienen que imitar. ¿Y qué si me equivoco? Ahí es donde entra a ser vulnerable. Cuando me equivoco tienen que entender que me equivoqué. Cuando me equivoco tienen que entender que sé pedir perdón. Yo, no sé ustedes, pero yo nunca encontré un manual que me diga cómo ser esposo. ¿Ustedes sí? ¿Cómo entender a la esposa? ¿Algún hombre tiene eso? Si la tiene me lo pasa, Yo solo sé que mi esposa tiene un curso que dice cómo sanar un corazón herido. Y yo tengo el mío y dice cómo destrozar un corazón. Somos diferentes. Nadie me enseñó a ser esposo. Nadie me enseñó a ser padre. Pero sí Dios me enseña a ser su hijo. Y cuando soy su hijo y tengo una relación personal con el autor de la vida, entonces puedo pensar en que seré un mejor esposo, un padre con todos los defectos, pero padre, porque estoy utilizando la palabra de Dios. Y en el discipulado es como tener hijos. Pablo le llama a mis hijos en la fe. Así que el desafío de cada discipulador es imitar al maestro, es imitar al Señor, entendiendo que todo lo que tenemos va moldeando y haciendo efecto en las personas que nos rodean. Imagínense si cada uno de nosotros, una persona que no tiene un discípulo, no es un discípulo, así que cada uno de nosotros tenemos un discípulo. ¿Qué pasaría en un par de años? Sería espectacular ver cómo la obra de Dios crece. Ahora, mi meta, su meta, y sin duda es la meta de Dios, es ser como Cristo. La Biblia dice que así como Él es, somos nosotros en este mundo.
¿Por qué? Yo quiero ser como Cristo porque quiero que la gente conozca a Cristo. Y para ser como Cristo, claro que puedo hacer. ¿Qué hago? La palabra de Cristo me mora en abundancia en vosotros y me enseña. El Espíritu Santo me controla. Cuando yo logro eso, mi vida va a ser diferente y voy a influenciar a otros para que conozcan a Cristo. Todos necesitamos saber quién es nuestro Pablo, saber quién es nuestro Bernabé, pero tener un discípulo para reproducirnos. Entonces, lo que tenemos que hacer, los que ya pasamos los 40, hacer discípulos para ayudar a los jóvenes a convertirse en lo que nosotros nos hemos convertido. Hoy hablábamos con mi hija y hay un país que no recuerdo cuál me dijo, creo que es Corea, donde hay una generación que desapareció. ¿Por qué? No hubo reproducción. Si ustedes van a España, hay algunos pueblos muy pequeños donde no queda nada, desapareció. ¿Por qué? Porque no hubo reproducción. La iglesia de Cristo no va a desaparecer, pero cada día hay menos reproducción, porque hay muchas veces que se evangeliza, pero no se discipula. Y las formas pueden cambiar, el fundamento nunca cambia, el fundamento es evangelismo y discipulado, evangelismo y discipulado. No importa si es en una casa, en un templo grande o en un salón, es evangelismo y discipulado, porque el verdadero discípulo es mucho más que simplemente hablar con ellos, es mucho más que advertirles, es mucho más que instruirles, es crear la conciencia de que le pertenecemos a Cristo. Los discípulos no son mis discípulos, son discípulos de Cristo. Y cuando pensamos en esto, así como empecé, quiero ir terminando, la palabra discípulo, matetes, también se puede traducir a ser discípulos que hagan discípulos. Y saben, normalmente nosotros buscamos métodos. ¿Qué método funciona ahora? Y vas a las librerías y encontrás un montón de libros de diferentes métodos. Dios no está buscando nuevos métodos. Dios está buscando hombres. Para ser contextual, hombres y mujeres. Hechos capítulo 6, llamen hombres llenos del Espíritu Santo y está buscando a los diáconos que puedan servir. Dios no busca métodos. Dios no busca máquinas, porque Dios no llena con su Espíritu Santo a métodos o a máquinas, llena a personas. Y necesita hombres y mujeres dispuestos a una sola cosa. Señor, acá estoy, úsame. Así que hacer discípulos es un verbo completo, es un verbo que se transforma en un imperativo porque voy haciendo discípulos continuamente todos los días y usted va a encontrar que se repite en diferentes lugares. En el libro de los Hechos, los discípulos se multiplicaban. Es muy interesante y le dejo un desafío. Haga un estudio en el libro de los Hechos de cómo los primeros capítulos va creciendo la cantidad de discípulos y cómo los métodos van cambiando, porque la forma que predicó Pedro ya no la utiliza Pablo, pero el evangelio de la gracia de Dios fue predicado. Ahora, cuando pensamos en hacer discípulos, quiero tratar de resumir. Dije yo que era aprender, dije que era ser un aprendiz, un seguidor, tener iniciativa de pensamiento. Y si bien todo eso es cierto y la raíz de la palabra también es cierto, esa palabra también incluye algo: apegarse al maestro. Así que un aprendiz que se esfuerza, un aprendiz que tiene iniciativa de pensamiento, pero cuando a la palabra matete le agrego mateteu, es me apego al maestro, sigo al maestro. Para llegar a ser un aprendiz tengo que entender la doctrina y el estilo de vida del maestro. Y el maestro es Cristo. El maestro es Cristo. Todos nosotros seguimos a diferentes personas y es inevitable. Pero yo sigo a personas que siguen a Cristo. En el libro 3 años con Jesús, el doctor Bruce escribe algo así: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Muestra que el gran fundador de la fe no solo deseaba tener discípulos, sino también tener hombres que él podía entrenar para que sean discipuladores de otros hombres. Él echó la red de la verdad divina en el mar del mundo, aterrizó en las orillas del reino divino
una gran multitud de almas creyeron. Y se lo leo otra vez porque lo leí mal. El llamado de Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, muestra que el gran fundador de la fe, ¿quién es el gran fundador de la fe? Cristo. No solo deseaba tener discípulos, sino también deseaba tener hombres que él podía entrenar para que sean discipuladores de otros hombres. Él echó la red en la verdad divina, la palabra de Dios, y la puso en el mar del mundo, donde todos nosotros estamos, y aterrizó a las orillas de un reino divino. ¿Para qué? Para que una multitud pueda creer. Usted y yo estamos aquí porque un día alguien nos habló. El mismo Bruce en el libro El llamado del maestro dice, la muy buena educación de los discípulos, no tenían buena educación, la muy buena educación de los discípulos aseguró que la influencia del maestro en el mundo debería permanecer. Él lo formó, la educación vino de Cristo. Conozco personas, ayer hablábamos con una señora en nuestra iglesia que aprendió a leer con la Biblia, hace poquito, porque la educación la da el Señor. Entonces, la muy buena educación de los discípulos aseguró la influencia del maestro en el mundo. Y esta es permanente. Por eso, usted y yo tenemos que hacer discípulos para que otros hagan discípulos. Y saben, muy pronto, antes de lo que soñamos o esperamos, Cristo viene. Y no le va a preguntar, ¿cuál fue su éxito? Pero usted puede mirar para atrás y decir, mi vida valió la pena. Hay gente que conoció a Jesús como Salvador. Hay gente que fue edificada. ¿Por qué? Porque dispuse una sola cosa, entregar mi vida para que muchas personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué es llegar al conocimiento de la verdad? Bueno, yo tuve un momento en mi vida en el cual yo sabía que era salvo, sabía que si moría iba al cielo, pero era un fracaso viviendo. Hasta que entendí que la gracia de Dios tenía que marcar la diferencia y que yo tenía que dejar de luchar. No quisiera que usted experimente un problema de salud ni nada por el estilo, pero qué bueno es cuando Dios te dice, ¿y ahora qué hago? No puedes hacer nada, me toca a mí. Y si te toca, te toca. Y si Dios no te quiebra y te rompe todo, no puede hacer un vaso nuevo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gracia que nos sostiene cada día. Y querido Dios, sé que muchos de los que estamos aquí necesitamos a diario ser totalmente rotos y reconstruidos. Pero gracias porque cuando haces una obra es perfecta. Solo te pido, Dios, que puedas moldear a cada uno a tu imagen y semejanza. Que muy pronto podamos cada uno entender que un discípulo hace discípulos. Invierte su vida en otros, transfiere su vida en otros. Enséñanos, Dios, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? Pastor, es que no sé si le entendí mal, pero cuando usted dijo en relación a que no sé si, o sea, usted dijo que no tenemos forma de encontrar cómo ser un marido o cómo ser o sea, digamos. Si no somos hijos de Dios, nunca vamos a hacer nada. Pero yo lo encontré en la Biblia y estoy aprendiendo. Claro, apenas. no, está bien, tiene razón usted. Lo que yo dije fue, yo no tengo un manual que me enseñe cómo ser esposo, no tengo un manual que me enseñe a ser padre, tengo un manual que me enseñe a ser hijo. Cuando soy hijo de Dios, entonces aprendo todo. La gente hoy está buscando libritos para esto, 5 pasos para el otro, pero no tienen a Cristo. Sin Cristo no hay esperanza. Entonces quizás la forma que lo dije es así, pero si pensamos en todos los libros, y no tengo ningún problema con la psicología, ¿no? Si pensamos en todos los libros de psicología que enseñan cómo vivir, ninguno te enseña a conocer a Dios. Hasta que una persona no conoce a Dios, no puede ser un buen esposo ni un buen padre. Para ser un buen esposo tengo que entender la relación de Cristo y de la iglesia. Para ser un buen padre tengo que entender cómo mi papá me ama y me acepta sin condición. Mi experiencia personal fue que yo tuve un papá un poco, viajaba y venía cada 6 meses. Entonces como que lo conocí, no lo conocí. Teníamos mucha plata en casa, pero no teníamos nada más. Entonces a mí me costó mucho entender que tenía que tener intimidad con mi papá. Y entonces yo cuando oraba tenía un Dios distante.
hasta que rompí eso y me di cuenta que tenía un Dios real, cercano. La persona que me discipuló me enseñó, pero Dios me quebró y hoy tengo un Dios cercano que lo disfruto. Y ese Dios cercano que me muestra en la Biblia me ayudó a entender cómo ser un esposo y un padre.